y su cliente consumidor. Eso funciona muy bien el tema del material directo. Pues hacemos chubasqueros, camisetas, paños de cocina, delantales, todo lo que os podéis imaginar. Eso es lo que hacemos todos los años. Y así venimos haciéndolo durante 20 y tantos años. Eso también nos ha reportado buenos beneficios. Bueno, y ahora estamos, diríamos, porque quiero dar pronto el paso a la juventud, al amigo Curro, os voy a hablar un poco de la sostenibilidad. Me vais a permitir que os hable del tema de la sostenibilidad. Recientemente hemos publicado un libro en colaboración con un programa europeo que se llama la sostenibilidad en la acuicultura. El tema de la sostenibilidad pues es una cuestión que realmente yo creo que nos tiene que dar grandes resultados, grandes dividendos a la acuicultura. No hay ningún sector, por descontado, en el mundo pesquero, la piscicultura, el sector pesquero no puede someterse a la sostenibilidad. Puede decir que quieren acceder a ella, pero yo diría que casi es imposible. No es sostenible pues porque realmente no repobla, y al no repoblar esquilma, y si esquilma no sostiene. Pero no solo eso, sino que es que además no puede diríamos, tener acceso al medio en cuanto al tema medioambiental. Y tampoco, socialmente, tampoco es defendible el tema de las capturas. No es defendible, es decir, es que no aportas. Socialmente, el retorno a eso es socialmente muy difícil. Y el tema de la responsabilidad social corporativa tampoco lo pueden cubrir. Es decir, entonces, de los 4 grandes pilares de la sostenibilidad, la pesca no los puede, por desgracia, no los puede cubrir. La piscicultura puede hacer perfectamente el tema de la sostenibilidad y yo creo que tenemos los deberes hechos en un gran porcentaje, la acuicultura. Un gran porcentaje le tenemos ya cubierto y podemos hacer mucho más. Podemos hacer mucho más en el sentido de que en estos momentos, pues, yo creo que estamos muy avanzados en el tema de la piscicultura continental, en el concepto de la responsabilidad social corporativa. Nosotros, donde hay grandes piscifactorías, o no tan grandes como la de Curro, donde acabamos de hacer en Brihuega una degustación donde todo el mundo queda encantado, es decir, todo el mundo se reporta, diríamos, cualquier problemilla que pudiera haber entre la producción y el entorno, pues se suaviza y diríamos que se alimenta un buen clima de relación. Aparte de eso, pues lógicamente se están pagando nóminas importantes en zonas deprimidas, en zonas eminentemente rurales, despobladas, todo eso lo estamos haciendo. Y estamos haciendo pues un mimo, diríamos que hoy por hoy la defensa del medio, si no fuese por la acuicultura, sería muy lastimosa, muy diferente. Yo creo que tendríamos un medio totalmente deteriorado. Donde hay peces, hay vida, y donde hay vida, pues tiene que haber respeto al medio, porque si no se nos mueren los peces. El pez es el testigo, es el test constante de que aquello es viable y que aquello va bien. Si no hubiera peces, habría más atropellos. Eso creo que no está en lo incierto. Por lo tanto, diríamos que a nosotros todo nos conduce hacia esa sostenibilidad. Y la sostenibilidad vende. Es decir, nosotros lo vemos como un criterio de viabilidad, que es otra parte diríamos otra pata más de la sostenibilidad, porque sin rentabilidad, sin viabilidad, no hay sostenibilidad. Hay un ejercicio y se acabó. Por lo tanto, la viabilidad tiene que estar, diríamos, como prueba del 9 de que aquello funciona. Y por lo tanto, tiene que ser el negocio capaz de reportar, diríamos, la reposición de los componentes, diríamos, de la actividad, más las amortizaciones, más ese pequeño beneficio industrial para poder seguir generando. Vuelvo a decir de que hoy por hoy todo el mundo habla, en Europa todo el mundo habla de sostenibilidad, parece que es la palabra de moda, en España más todavía. Entonces es que cuando se habla de sostenibilidad nosotros levantamos el dedo, ahí estoy yo, y esto lo tenemos que aprovecharlo, yo creo que porque, primero, por lógica, por la razón y luego por la moda. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aguantar el tirón. Pero para aguantar el tirón, lo que es verdad es que tenemos que estar muy atentos a la jugada. Tenemos que aguantar el tirón estando muy atentos porque la gente ha descubierto que la acuicultura es la madre del cordero. El que domine la acuicultura en el 2020, y así se ve a través de la plataforma tecnológica a la cual coordinamos nosotros, la plataforma tecnológica de agricultura, diríamos, en el programa Visión del año 2020, pues te deja bien claro que el que domine la acuicultura va a ser el equivalente a dominar hoy los temas energéticos. El que domine el mundo del pescado, y el pescado viene por acuicultura, el 20, comprenderéis que no hay otra opción, por el tema de esquilmación, tema de control medioambiental, bueno, sabéis cómo va el tema. Entonces tiene que ser por la acuicultura. Y aquellos países que dominan la acuicultura van a dominar los resortes económicos a niveles como puede ocurrir ahora mismo con productos como puede ser el petróleo y demás.
Hay países que lo han visto clarísimo, nítidamente. Tenemos 5 o 6 países que lo ven con una nitidez clarísima. Nuestros políticos yo creo que no lo han visto, no solo los españoles. Yo diría que los políticos a nivel de la Unión Europea carecen de esa visión. Hay que tener en cuenta que hay diferentes sensibilidades. Alemania consume 8 kilos por habitante año, 8 o 9. El tema de la pesca le pilla un poco lejos. Y hay otros países pues que les interesa menos. Hay países que no saben lo que es el producto de mar. Dentro de los países que se han incorporado nuevamente al tema, conocen la piscicultura continental y poco más. Entonces tampoco se valora adecuadamente el tema. Y entonces no hay esa especial sensibilidad en defender la acuicultura en la Unión Europea. Y bueno, y en España pues tampoco, pues quizás no somos un país, somos un sector pequeño, emergente, no tiene el volumen de movilización o de votos que tienen otros sectores, por lo tanto estamos ahí, tenemos que hacer nosotros bien las cosas. Ahí estamos con la plataforma tecnológica. Yo creo que sí que tenemos que ser muy sensibles con el tema de I+D+I, especialmente pues para que de alguna manera estemos siempre en esa línea de vanguardia y tratar de evitar las confrontaciones con los productos de importación. Estamos viendo lo que es el panga, estamos viendo lo que es la perca, estamos viendo lo que es la tilapia, que todos son además continentales. Pero entonces, el problema es que tenemos que afrontar esa, diríamos, diversificación para, en cada momento, adoptar aquellos productos que sean rentables, que demande el mercado. Transformación, diversidad de productos, todo eso es una de las cosas que tenemos que ir haciendo. Y, por lo tanto, pues, dicho esto, yo creo que voy a pasar ya a la palabra a Curro para que nos hable desde la óptica de un nuevo piscicultor que se ha incorporado hace 3 años y que tiene nuevas ideas y que yo creo que va a ser el que nos va a proyectar cosas para el futuro. Bueno, pues gracias por tus palabras, Raúl. Yo no tengo la agilidad verbal que tienes tú. Tienes más. Y no, además quizás sea mi primera intervención así en público, con lo cual espero no aburrir ni repetir mucho lo que haya dicho Raúl. Yo, como bien ha dicho él, llevo en la acuicultura continental 3 años, he estado en el sector marino cerca de 16, 15 años. Y he estado siempre ubicado en Parque Natural Bahía de Cádiz, tocando también en torno de Doñana, con lo cual estábamos muy limitados con la acuicultura que podíamos hacer. Y cuando llegué al sector continental vi que había pues un sector muy atomizado, donde estaban la gran empresa y la pequeña empresa, igual que pasa en el tema marino, evidentemente, y me costó mucho la primera producción de trucha conseguir colocarla en el mercado. Entonces me hizo llevar adelante una estrategia de posicionamiento para mantenerme un poco dentro de la sostenibilidad que decía Raúl, pues económicamente sostenible, porque es la base de todo. Si tú respetas el medio ambiente, pero si no tienes retorno económico, pues estás haciendo un poco Entonces, de ahí esa estrategia a la situación en que nos encontramos actualmente, que es la de intentar de alguna forma movilizar un modelo de negocio que creemos que es el que vale ahora mismo, que pasa por la recuperación de instalaciones abandonadas en zonas del mundo rural, porque eso de hacer instalaciones nuevas, como dice mucho ingeniero ahora, teniendo ya lo que tenemos en muchos ríos, tanto de Castilla-La Mancha como Castilla y León o comunidades autónomas del norte, efectivamente igual no se puede llegar a conseguir unas producciones de gran cantidad de peces, pero sí de mucha calidad, porque estamos totalmente libres de contaminación. Y a su vez tampoco tenemos el problema de quien contamina paga, cosa que me he encontrado con la administración cuando estamos tocando ayuntamiento, confederaciones, salud pública, sanidad animal, que te aburren con papeleo. Todo eso pasado y unido a través de la diversificación que hemos hecho como estrategia, y es la que nos ha mantenido quizá este último año a flote, con el ocio de pesca deportiva, dándole al cliente final un producto de la máxima calidad y de tamaño totalmente distinto al que se ve habitualmente en los mercados, con el tema de las energías limpias, y luego pues, una buena campaña de comunicación y comercialización, que creemos que es base, así como decía antes Raúl, que en su día desde la OPP se hizo una plataforma de venta que aunaba a todos los productores para intentar vender, pues eso yo creo que hoy en día es lo que ha conseguido de alguna forma que haya esa atomización en el sector, que perduran 4 empresas grandes en el sector que tienen ahora muchos problemas y la empresa pequeñita a duras penas consigue mantenerse. Yo creo que ese modelo es el que de alguna forma reclamo, porque bueno, a mí me está yendo bien, llevamos 3 años ahora, hemos pasado quizá también la peor época, que es la crisis del año pasado y la de este, y estamos viendo que hay que hacer una incisión fuerte en la formación a nivel
educación, desde los niños pequeños hasta el ama de casa, hasta la propia formación universitaria. Porque creo que, si no me equivoco, hay 4 ingenierías que tocan la acuicultura, pero como una única asignatura en el último curso. Luego está la Facultad de Ciencia del Mar, que pasa lo mismo, que se da una única asignatura de acuicultura como tal, y la formación profesional, que está muy lejana del mundo continental rural. Entonces yo creo que es una labor de trabajo el conseguir tener un personal, sobre todo de carácter productivo, porque claro, luego hay mucha gente que sabe de todo, pero para llevar adelante una empresa no hace falta que sean todos jefes, hace falta gente que trabaje, gente que lleve adelante los cultivos, que tenga iniciativa, y eso pasa por gente joven. Yo creo que la formación profesional es lo suyo. Y luego el tema de nuevas especies, que creemos que pues eso está ahora en tela de juicio, se está analizando qué se puede hacer a nivel administración autonómica. En Castilla-La Mancha está muy condicionado a tan solo trucha y poco más. Y bueno, yo creo que la trucha, que cambiando un poco de tema, debería llegar a volver a tener la condición de cerdo ibérico del río, o sea, porque es, sobre todo bien hecho, es un pescado de lo más saludable que hay, y yo creo que de los últimos 10 años para acá se ha dejado de consumir en muchas casas, y aún así, como dices tú antes, la labor que está haciendo el FROM con la OPP de campañas y demás, algo pasa que no llega al consumidor. En cambio, la importación de productos como el panga y la tilapia y todo esto, pues está a la orden del día. Entonces, bueno, no sé, yo me he ido un poco por las ramas, he contado un poco mi experiencia. Yo creo que hay que incidir un poco en eso, en el tejido de formación, para poder llevar adelante, si queremos de alguna forma competir con Europa, con los griegos, con los turcos, con otras comunidades autónomas también, en cuanto a lo mejor a pescado de trucha se refiere. En la zona centro, que es donde yo me encuentro ahora, eso, Madrid, Guadalajara, hay instalaciones que son cerca de 30 instalaciones, si no me equivoco, abandonadas, que con muy poca inversión se podrían recuperar y llegar a hacer un producto de mucha calidad y sobre todo, pues eso, sostenible en cuanto a la diversificación en especies, en metodología de cultivo, en energías limpias. Estamos con un proyecto ahora de recirculación, con fotovoltaica, generación de stocks para intentar combinar con la administración las repoblaciones sostenibles de ríos para tramos de pesca. Entonces, bueno, yo más o menos te vuelvo a ceder a ti la palabra en cuanto a... Yo creo que efectivamente volvemos otra vez, otro de los puntos que coincidimos es el tema de la transformación. El tema de la transformación, y yo creo que ahora mismo la experiencia de Curro pues está teniendo mucho valor en el sentido de que, por ejemplo, está centrándose mucho en el tema de trucha viva y de pesca deportiva. Nos quedamos, si viéramos un poco el cuadro de comparativo de rentabilidades, es decir, en Europa, hablando de este tema en concreto y hablando de pesca viva, en Europa se vende el 22% de la trucha en vivo y aquí en España estamos en un 5%. Imaginaros el potencial que tenemos para vender trucha viva, y se vende a través, uno de los grandes nichos de venta de mercado es a través de la trucha viva. Es decir, hay que mezclar el ocio con el alimento y con la rentabilidad. Es decir, cada día en España tiene más arraigo ya el tema de la trucha viva. Y el caso de Curro, antes se estaba vendiendo en las grandes mercas, se veía que no era solución, la rentabilidad fallaba, pero ahora ¿cuánto vendes en vivo? En pesca deportiva. Volviendo un poco a lo mismo, efectivamente, la estrategia que se me ha olvidado, que era quizá uno de los pilares fuertes. Al ver que cuando quería acudir a Mercamadrid a meter la trucha era imposible, porque estaban los grandes grupos y te bajaban el precio y tenías que casi que regalarlo, optamos por que el cliente viniese allí a disfrutar del entorno, a ser el que la sacase directamente, con lo cual hemos ahorrado un gasto de manipulación, de pesca, de transporte, de asentamiento, y el cliente ha sido el que en el entorno directo ha visto la calidad del producto, lo ha disfrutado con su familia, lo ha pescado, y yo creo que sinceramente estamos siendo ahora despensa de muchas familias que vienen incluso a sacar 5 y 6 permisos de pesca, con lo cual se llevan 40 o 50 truchas en la jornada y luego las venderán o harán lo que ellos quieran con ello. Les Claro. sale más barato que la pescadería, de alguna forma. Por Hemos descontado. quitado distribución. Eso, y además es que en España tenemos un problema grave con el tema de la pesca deportiva. Hay 900.000 licencias de pesca deportiva, que son 900.000 personas que están frustradas y que no pueden transmitir su afición a los hijos, que eso es lo grave.
porque los niños están deseando poder pescar una trucha para ya engancharse a la pesca, pero no tienen opción. Pero, sin embargo, con este sistema de la pesca deportiva está garantizado que los chicos van a seguir la inclinación de su padre, porque en cuanto pesquen una trucha allí en el lago que tiene Curro, un lago precioso, que deberíais de visitar, está aquí cerca en Guadalajara, hago publicidad, un sitio precioso, y es la posibilidad de pescar allí. Además, ¿a qué precio cobras el kilo, Curro? 5 euros. 5 euros. O sea, que pescas un kilo de trucha, que son 5 unidades, llevas la comida para casa, pasas para un día maravilloso, y los niños se han enganchado al tema de la pesca deportiva, y por lo tanto, pues vuelvo a decir que es un 22% lo que hay en Europa de pesca deportiva. Aquí estamos con un 5%. Dices, hombre, ¿esto de quién es culpa? Bueno, pues es culpa de todos. Pero lo que es verdad es que cada día más piscifactorías y más desarrollo rural. Es decir, tú haces una casa rural y que, pues eso está muy bonito, tú sí, pero los niños van a decir, qué aburrimiento, ¿no? El sol, la luna, bien, las ovejitas. Pero si tienes allí un lago de pesca y llevas truchas y pescan estos niños, la emoción de sentir una trucha enganchada a un anzuelo, eso es algo maravilloso. Y así estamos viendo. Por lo tanto, aquí tenemos la posibilidad de sacar un diferencial de un 17 puntos, que en nuestro caso pues estamos hablando pues de 3 millones, 4 millones de kilos, que nos vendría muy bien potenciar por esa línea, que no lo estamos haciendo, y estamos desarrollando toda la filosofía nuestra del tema de la piscicultura continental y el entorno natural, un tema obligatorio de defensa tanto de la Unión Europea como de la Administración española. Pero es que además es eso, estamos hablando de 5 o 6 euros, es que la otra se vende a 2,2, y es que encima tienes un ahorro de un 30% de costes comerciales. Imaginaros la diferencia que hay de vender a 2,2 en Mercamadrid, o 2,3 o 2,4, a vender en tu propia instalación a 5 y pico, 6, que es un precio tirado, y con un ahorro de un 30%, o sea, que con lo cual todos son ventajas. Y luego vuelvo a lo mismo de antes, viendo además que la actividad piscícola continental, como yo la veo, es que está todo el sector fatal, está el marino peor, pues estamos todos igual, pero yo veo que cada día hay más instalaciones, si no cerrándose, cerradas ya. En la zona nuestra estamos ahora mismo, en Guadalajara, en el año 84 había 36 piscifactorías, ahora estamos 3 nada más. La obra civil que conllevó hacer aquello ahora sería costosísima en material, en dinero, no ya en permisos administrativos, que sería imposible. Y yo creo que, bueno, que vuelvo a incidir en lo mismo, que habría que conseguir que se recuperasen esas instalaciones. Lógicamente, volviendo a lo mismo, la formación, la diversificación, el apoyar no solo la estrategia única de la producción de la trucha, sino diversificar a la energía alternativa, a la generación de cursos, talleres, incluso gastronómicos, porque se puede hacer que la gente cocine su propio producto allí, y de esa forma pues motivar la producción y el consumo de producto nuestro, y no el producto asiático, Sí, exacto. Es que hay cosas que son irrefutables, es decir, estamos en un congreso de acuicultura, estamos hablando de acuicultura continental, es igual continental que marina, es cuestión de un poco de sal más o un poco de sal menos, la problemática es la misma. Pero lo que es verdad es que la acuicultura continental hoy por hoy es el 70% a nivel mundial, y además persistentemente las nuevas especies que salen competitivas, el panga, la tilapia, lo de África, coño, la perca, todos estos productos son continentales y están avasallando los mercados. Pero hay países que están creciendo en torno a un 30% interanual, señores, un 30% interanual. En ese objetivo del 2020, posicionarte, eso es algo increíble, esos crecimientos. Ese debe ser el sueño dorado de los administradores, potenciando un poco y evitando que se muera cualquier instalación. Cualquier mortandad de cualquier instalación de piscicultura, en nuestro caso continental, pues no deja de ser como que se te cae un diente, porque es que no se puede permitir ese lujo. Pues tenemos el reto de crecer, no ya un 30% que está creciendo Vietnam, o un 22% que están creciendo una serie de países, o un 20% Noruega. Noruega sabe lo que hace, y toda su estrategia es desarrollar la acuicultura, toda. Y si tiene que venir el embajador noruego o el ministro de Asuntos Agrarios a España a hacer una degustación de trucha, viene el señor ministro, se pone un delantal que pone allí consuma salmón noruego y hace la degustación. Eso sí que ya son pequeños síntomas que demuestran el interés que tiene la Administración en desarrollar un sector súper estratégico. Porque vuelvo a repetir que en el año 2020 el que domine la acuicultura va a dominar, diríamos, una fuente inagotable. Y el que toma posiciones, luego es muy difícil quitarla, eso lo sabéis muy bien. En los criterios económicos, las economías de escala, el que gana economías de escala y gana volumen,
lógicamente los costes disminuyen y luego no puedes competir con él. Empezando tú de nuevas con alguien que está instalado en producciones altas es muy difícil. Por lo tanto, el que gana, gana de mano. El que gana se queda con ello. Y por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo, y estamos en un congreso de acuicultura, tenemos que dejarnos de hablar de los ángeles y de los peces, en este caso sí que tenemos que hablar de los peces, pero porque no tenemos tiempo, no podemos perder ni un minuto más, no podemos permitir que instalaciones se cierren. Ese es el gran reto. Y no podemos permitir que el sector no tenga rentabilidad como tienen ahora mismo rentabilidades muy florecientes, como es China, como es Vietnam, como es Ecuador, como es Noruega. El sector, la economía estará en crisis, pero la piscicultura y la acuicultura no lo están. Y están creciendo por encima de un 20%. Entonces, ese es el problema. El problema es que no tenemos tiempo y que tenemos que espabilar. Y que los que estáis en el Congreso, aquí especialmente técnicos y demás, y sobre todo en el tema internacional transversal, con los temas criterios económicos, administrativos y demás, sería una responsabilidad que no podemos asumir que en nuestra generación la acuicultura no progrese como ha progresado hasta hace 10 años, que íbamos muy bien. Pero a última hora la Unión Europea yo creo que ha sido un pequeño freno, es decir, con todos los respetos, no se han tomado con la sensibilidad adecuada, se permite importar todo lo que venga en cualquier condición. Ahora mismo los americanos los del pez gato están poniendo trabas grandísimas a la importación de panga, porque saben que no cumplen los requisitos sanitarios, ni más ni más menos. Hay trabas a las importaciones, pero trabas reales. Y aquí todo vale, todo el IPC prevalece sobre cualquier criterio y estamos fomentando los desarrollos, diríamos, excesivamente grandes en detrimento de nuestro propio crecimiento. Pero aquí nadie llora una lágrima por ese desajuste. A ver qué dice. Sí, yo quería decir ahí, además, creo que se me olvidaba antes, la acuicultura continental usa el agua de manera no consumtiva, no consume el agua pasa por la instalación, con lo cual asegura el caudal ecológico, se sirve, por ejemplo, en nuestro caso concretamente, vertemos el agua mucho más limpia de cómo entra, aún haciendo actividad primaria y contaminando nitrógeno y en fósforo, le estamos recirculando, estamos filtrándolo y todo eso sirve para, yo creo que la ganadería o para la agricultura, y de ese trinomio precisamente querría hablar, y si luego damos paso a Lucena además, cuando estaba ella hablando de la tilapia, del uso de... Yo creo que es fundamental en un país que estamos a punto de la desertización, por lo menos de un tercio de España hacia abajo, el controlar el agua. Y las instalaciones piscícolas a nosotros nos obligan a tener un control trimestral del agua, no solo en vertidos, sino en calidad general, que puede ser un referente el hecho de que haya muchas instalaciones más operativas para tener una salubridad del agua mayor de la que actualmente tenemos, o por lo menos que así lo entiendo yo. Y de esa forma también, al combinarlo con la agricultura y la ganadería, yo creo que sería una forma de hacer nuevas especies también aquí, de calidad, en cuanto a tilapia y cosas de estas, que bueno, yo creo que es una forma de que nos cuentes ahora tú, Lucena, ¿nos comentas alguna cosa de Colombia y tal, si eres tan amable? Tu experiencia, puedes venir aquí si eres tan amable, porque tiene experiencia en el tema de otras especies y ya que es de la doctora de aquí de la escuela y queremos que nos haga una aportación. Bueno, en cuanto a mi experiencia prácticamente en Colombia y algo en Venezuela, pues las especies más importantes para nosotros, en mi caso de acuicultura continental, está en primer renglón, se encuentra la tilapia, pero es una especie exótica, es tilapia del Nilo, y una especie que es la tilapia roja, Ureochromis sp, son las especies de pronto más importantes para nuestro consumo en cuanto a acuicultivos. También se encuentran especies como la carpa, que son especies de aguas más templadas. Tenemos en tercer renglón la trucha, Oncorhynchus micis, acá cultivan la trucha salmotruta, ¿cierto? No, aquí también es la Oncorhynchus micis. Oncorhynchus micis también. Bueno, y para nosotros es muy importante ahora, yo trabajo en una universidad, estamos trabajando con especies nativas. O sea, aunque estas especies que son introducidas son de las más importantes a nivel comercial y de consumo, estamos optando mucho por investigar hacia especies nativas que nos permitan aprovechar otros recursos naturales. Tenemos, por decirles una cifra, hasta el año 2000 se habían registrado más de 2.000 especies, tanto ornamentales como de consumo. Entonces tenemos especies de consumo comercial de gran tamaño, grandes tallas.
Y pues se está incentivando mucho la investigación en esas especies, que por decirles unos ejemplos, cachamas de las especies de Colosoma macropomum, Piaratus brachypomus, un híbrido entre estas especies. Tenemos los grandes bagres comerciales de la cuenca del río Orinoco, la cuenca del río del Amazonas, y también se está incentivando mucho lo que ustedes dicen sobre el manejo de los cultivos, el manejo de los recursos naturales, por decir algo, el manejo de aguas en sistemas de recirculación, o los vertidos, las aguas residuales que no contaminen mucho los cuerpos de agua natural. Y bueno, tenemos una gran cantidad de especies también ornamentales que ya no son de consumo, pero sí son muy importantes, y que muchas de estas especies salen hacia el resto del mundo, principalmente Europa. Uno de los puertos más importantes es Alemania, donde vienen muchas de estas especies, y estamos trabajando en eso. Parte de mi venida a España es para conocer un poco de más tecnologías, manejo de calidad del agua, dentro de un proyecto que se está trabajando con tilapia nilótica y que me va a servir mucho para aplicarlo una vez regrese a mi país, y lo que pueda conocer también de la trucha. Pues muchas gracias. Yo creo que en este momento, si os parece, vamos a establecer un pequeño coloquio. Aquí hay gente con experiencia, con muchos años de experiencia, y que sí que me gustaría conocer sus opiniones y demás. A ver, alguna preguntita por ahí. Fernando, que te estoy viendo ahí, y tú tienes que preguntar cosas que tú sabes mucho, que tú eres un testigo de excepción de la evolución del sector, y aquí estáis muchos que sabéis del tema. Fernando, esa pregunta que tienes ahora en la mente. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Pues yo tengo una preguntita. Pues venga. No, quédate ahí. Da el mando. Ah, perdón, se me olvidó. Cuando hablabas, tú pusiste un ejemplo de que hacia el año 1983 tenían 30 piscifactorías en la zona de Guadalajara, y hoy, al año 2009, 3. ¿A qué se debe un bajón tan grande? Raúl. O sea, ¿qué está ocurriendo? Pues, en principio, claro que cada día es más difícil defender, diríamos, centros pequeños de producción, si no es a base de muchísima diversificación, como lo que está haciendo Curro, demostrando que se puede hacer temas muy rentables, pero dando un cambio radical a la gestión. Buscar el tema de pesca deportiva, buscar especializaciones, trucha ecológica, buscar factores diferenciados. Porque lo que es verdad es que los centros de producción han ganado muchísimo diríamos, en la productividad. Una piscifactoría que antes producía 600 toneladas, pues ahora sin ningún problema puede hacer 1.200. Imaginaros que le preguntaba ya a Fernando, que es especialista en piensos. Antiguamente yo recuerdo que el coeficiente de transformación era 2,4 por kilo de producido y más. Y sin embargo ahora es 1 kilo de pienso, 1 kilo de producto. Y eso ha redundado en todo, es decir, las productividades han aumentado mucho. Entonces, en un mismo centro ahora, con las tecnologías que se han incorporado de oxígeno, oxigenación, manejo, piensos, hace que, diríamos, el ciclo sea mucho más rápido y se pueda producir bastante más. Hoy por hoy, con las instalaciones que tenemos, nosotros no tendríamos inconveniente, no creo equivocarme, que podríamos hacer 45.000 y hasta 50.000 toneladas. Es decir, es que eso, lógicamente, hacemos menos pues por necesidades de mercado, porque no responde y el sector es cauto, es veterano y sabe ajustar, que ese es también otra gran ventaja, sabe ajustar sus producciones a la demanda. Es decir, porque lo importante es que no te coja el toro. Yo hablaba con un piscicultor hace poco que me decía, el año pasado mi grave error fue producir 1 millón de toneladas más de lo que tenía que haber producido, y eso fue un grave error. Entonces, gestionar un poco las producciones en función de la demanda, eso requiere mucha experiencia. Y ahora mismo, respecto a Curro hace 20 años, pues las capacidades de producción en la misma instalación puedes triplicar la producción que se hacía entonces. Pero vamos, esto no es óbice para que luego, por otro lado, pues ha habido una cierta restricción en la demanda, ha habido también una competencia mayor con otros productos sustitutivos y ha hecho que hayamos tenido que producir menos. Pero hoy por hoy lo que pretendemos es, en base a las experiencias de Curro, es poner en valor todas las instalaciones que hay hoy por hoy en España. Ese sería nuestro sueño. Producir a niveles racionales, no a máximos niveles, pero sí a niveles racionales, rentables, y las instalaciones que están
diríamos que pueden ponerse en funcionamiento, algunas que están cerradas, como ha dicho Curro, pues ponerlas en valor. Ese sería nuestro reto. Y en cuanto al apoyo del Estado hacia este tipo de empresas. El apoyo, pues, yo creo que no hay. El problema es eso, que no tenemos tractores, no podemos salir a la calle con tractores, ni podemos hacer cosas de esas, ¿no? Si tuviéramos tractores, pues somos pescadores, que sacamos los barcos en las bocanas de los puertos. Es decir, nosotros no tenemos ninguna capacidad de presión. Somos alguien que estamos ahí, no tenemos poca capacidad de presión. Paciencia, mucha Y paciencia. lo que tenemos es paciencia. Entonces, lo que es verdad es que la Unión Europea no apoya de verdad. Y eso se ve en pequeños síntomas. Es decir, las declaraciones son muy rimbombantes de apoyo, hay que apoyar la acuicultura, pero luego pues ves cómo te aplican los cánones, que son irracionales. Estás viendo pues cómo el tema laboral, cómo en la seguridad social, cómo te aplica la más cara que hay. Parece que dice, bueno, pues te vas a jorobar que te aplicamos la tasa más cara de seguridad social. Es decir, si hubiera voluntad de ayuda, pues sin duda ninguna que en estos temas tendríamos mejor trato que el que tenemos. Nosotros somos agrarios, bueno, y no pagamos la seguridad social general, que triplica la otra seguridad social. No estamos sometidos, no tenemos la seguridad social, la del régimen del mar, que también es la tercera parte, o la mitad. O sea, tenemos todos los costos que pudiera haber, es decir, somos un sector, diríamos, donde los gravámenes son los más que pudiera haber, y claro, eso está ahí. Luego, por otro lado, pues dice sí que hay subvenciones para ayudarte, pero realmente siempre hay alguna traba, es decir, hay que presentar el aval correspondiente, claro, ya pues, el aval, o tienes que presentar una serie de aspectos que dificultan realmente el acceso a una serie de cosas. Por lo tanto, diríamos, en la Unión Europea el nivel de ayudas no es el más deseable, es decir, no somos un sector favorecido ni mucho menos. En mi caso, en Colombia, hasta el año 2007 que me vine a España, nosotros en Colombia, el Estado, el Ministerio, se han creado unas figuras que se llaman cadenas productivas. Por decir algo, está la cadena productiva de la tilapia, que en mi región es muy importante esa especie, de la trucha, y el Estado apoya prácticamente si estamos agremiados. Los grupos que no están agremiados, o sea, los productores menores, medianos o pequeños que no están en gremios, es muy difícil que el Estado los apoye, y eso ha dado buen resultado. Sin duda ninguna, eso es importante. Otro caso que tú tocabas, lo de la pesca deportiva. En Colombia eso ha sido un gran éxito, la pesca deportiva. Es una de las empresas que inclusive hoy en día más salidas tiene. Entonces, yo vengo de un departamento que produce tilapia roja, y la pesca deportiva allí es el tipo de producción que da mucho éxito. ¿Qué especies son las de pesca deportiva? Bueno, en la pesca deportiva tenemos, hay lagos que son de una sola especie. Entonces, por ejemplo, hay lagos con tilapia roja, pero hay otros lagos donde se comparten especies omnívoras, carnívoras, que no compiten porque son extensiones grandes de tierra. Entonces, no se llega al caso de que vayan a competir unas con otras. Por decir algo, son muchas especies nativas. Tenemos tucunaré, varios cíclidos, tilapias, cachamas, bocachico, que son unas especies que viven en el fondo de los estanques, que son bentófagas. Unas especies, por ejemplo, como la cachama o la tilapia herbívora, que vivirían en la mitad de la columna de agua, y otras que o están en la parte superior o en la mitad, pero nunca van a competir entre ellas, y permite tener diversidad de especies. Y eso ha atraído mucho el público. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Porque si no vamos a ir por aquello del horario. Muy bien. Intentar recuperar antiguas piscatorías que están cerradas, pero no me cuadra ni esto. Me gustaría a ver si se puede explicar desde el punto de vista de la rentabilidad. Esas piscatorías muchas cerradas será porque lógicamente dejaron de ser rentables, al margen de que habría que actualizar las instalaciones porque no reúnen requisitos de hoy en día. Es que si se centra en lo que se está hablando de lagos de pesca, entonces estamos hablando de centros de producción pequeños para casi un autoconsumo de la zona, ¿no? De la gente que vaya allí a pescar con la familia. Y aquí hago un inciso, claro, eso del lago de pesca, eso atrae a una familia que va con los niños a un pescador, ¿no?
pescador no va a un estanque a coger trucha arcoíris. Y eso lo sé yo muy bien, que soy pescador, ¿no? Y eso se buscan otros alicientes en el río y además trucha común en fin. Eso es únicamente atrayente para la familia a fin de semana que va con los niños, como se ha comentado muy bien, para que se inicien en la pesca, ¿no? Y eso es muy divertido para ellos. Pero si es un establecimiento que se centra fundamentalmente en la venta por la pesca deportiva, pues estamos hablando de una explotación pequeñita para difundir el producto en el área, y salvo que sea una zona muy poblada, pues con una explotación de esas cubre un perímetro bastante amplio, ¿no? Si hablamos ya de lo que es la producción industrial, eso hay que hablar de mayores cantidades y una distribución comercial al mercado normal, Mercamadrid, como se hablaba, o lo que sea, ¿no? O centros comerciales. Entonces no me cuadra a mí, viendo la competitividad que hay con otras especies, el abrir nuevos centros con esas miras tan reducidas de mercado y en fin, ¿cómo se compagina todo eso? Gracias por la pregunta, si me permites. Sí, luego tú puedes. Aquí hay que buscar nichos de mercado. El tema de la pesca deportiva son 4.000 toneladas. 4.000 es poco para otro sector, para nosotros es bastante. Son 4.000, estamos hablando en Europa es un 22% de la pesca deportiva. Y aquí estamos en un 5%, o sea que tenemos ahí así, potencialmente 4.000 toneladas. Sí, a la pesca en lago. Trucha arcoíris o una que sea de común. Sí. Entonces, con convenios con la administración se repueblan ríos. Correcto. O a la población de contos intensivos de pesca por trucha arcoíris, que no se puede hacer en determinadas zonas donde hay trucha común, ¿por qué no? ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando del estanque de la piscifactoría donde va la familia con la caña a sacar 2 kilos de trucha con los niños? Cuando hablamos de 4.000 toneladas son los dos, cotos intensivos de pesca deportiva y lago. El caso, por ejemplo, de Curro es su propio lago de pesca. Entonces, diríamos que son ambos temas. Pero aparte de que, Curro nos puede contar su experiencia, yo he estado allí varias veces, no todas las que yo quisiera, pero he estado varias veces, y yo veo allí pescadores muy avezados que están disfrutando como cosacos, porque, claro, vienen del río y no han pescado nada, se han tirado un mes y no han pescado nada en el entorno de Madrid, a ver quién pesca, tienes que ir a la zona de mi tierra allí, el Pisuerga, la Cabecera, el Cervera, por ahí, esos ríos todavía, pero es que están frustrados. Y truchita, yo veo allí que además emplean las técnicas nuevas de pesca, hay profesores allí de pesca maravillosos. La gente, el pescador, efectivamente busca el sitio más recóndito, ningún vecino al lado y el trofeo único que le lleve 3 horas para sacarla. Pero también necesita practicar nuevas técnicas, una nueva línea, enseñarle a su amigo o a su hijo esas técnicas. Entonces, es un sitio que se utiliza para todo, desde la familia, al que va allí a comer o el que va simplemente a pasar un rato agradable. O el que matar el mono. Hay gente que japoneses, están viniendo a pescar con cola de rata y se suben encima de un tronco de madera y se tiran 2 horas haciendo el movimiento del péndulo este que llaman. Lo ideal sería, los nuestros son unos 3.000 metros cuadrados, lo suyo sería que hubiese hectáreas enteras dedicadas a esto. Hay instalaciones en Galicia. Vincularlo a... Hay instalaciones en Galicia que... Ahí estamos hablando ya de superficie. Aquí hay algún gallego. Estanque pequeñito de piscifactoría, por eso que hay que matizar. Hemos vendido hasta 40 toneladas de pescado solo en pesca deportiva. Está muy bien, 40 toneladas, si eso se no las vendí multiplica... yo el primer año en Mercamadrid. Sí, eso es y que... las hemos vendido al doble de precio, siendo el consumidor final el que la envasa en su bolsa o en su caja. O sea, reduciendo costes. Hay otras... Es un pescado, nosotros la idea, evidentemente, o sea, hay que dar de comer al gran público, somos muchísimos, la trucha es uno de los productos mejores que hay, comparado con, o sea, igual que la dorada y la lubina, pero yo creo, como he dicho antes, yo lo considero como el cerdo ibérico del río, o sea, el río antiguamente daba la trucha común y era un manjar, y ahora de hecho no nos dejan comercializar ahora y hace mucho tiempo la trucha común, una tarea pendiente con la administración que no tiene mucha lógica que no se autorice la comercialización y por tanto el engorde o la producción de trucha común, y estamos haciendo la trucha arcoíris. Pero si la trucha arcoíris está sujeta a una densidad de carga, a una alimentación, a un no estrés, a una no contaminación, pues puedes llegar a tener un producto casi, y mejor muchas veces que la trucha común. Porque la trucha común o lo salvaje, como hablaba ayer Fernando, o sea, Rafael Ansón,
¿Qué es el pescado salvaje? ¿Qué es el cerdo salvaje y qué es la vaca salvaje? ¿Qué ha comido, dónde ha comido y dónde se ha criado? ¿Y dónde viene? Mientras que esto tiene trazabilidad, calidad, seguridad alimentaria y una serie de cosas que yo creo que aseguran y dan mejores apellidos a ese producto. Si luego encima el pescador que va al coto intensivo tiene una trucha con más grasa, más estresada, mucho más oscura y que no pelea, lo que saca del agua es un trapo, pues evidentemente pierde la afición, pierde la comida, porque luego esa trucha la regala, la tira y no se la come. Y nosotros hemos conseguido en la zona, yo como decía antes vengo de Cádiz y allí la dorada y la lubina la come todo el mundo. Yo en la zona donde estoy no comía trucha nadie. Y ahora he conseguido que la gente coma trucha en la zona. Por eso la iniciativa esa de diversificar, estamos ahora con el tema de energías limpias, estamos todos orientados al sur, allí, con lo cual se genera una cantidad de energía fotovoltaica enorme. Hay que combinar con el ocio, pero ocio también de calidad. Yo para hacer lo que hacen los cotos intensivos de trucha, como se viene haciendo, repoblación, para sacar truchas que realmente yo he preguntado a los pescadores si no se la comían, la tiraban, simplemente era por el hecho de sacarla del agua, pues hemos ido a esa línea de sacar una trucha de calidad. ¿Para qué? Para posicionarla nuevamente en el mercado y decirle al consumidor que tiene acceso a un producto barato, de la mejor calidad posible y que no se pierda el consumo de trucha en este país. No obstante, estamos de acuerdo con lo que dices, que efectivamente es la panacea, ¿no? Lo que pasa es que a veces tienes que buscarte esos nichos de mercado, 4 millones de kilos aquí. Lógicamente, si comparamos la distribución de ventas por presentaciones de los productos, vemos dónde aquellos campos donde tenemos que aumentar la presencia a través de la transformación. Si estamos viendo, por ejemplo, la trucha ahumada entera, pues concretamente en Europa representa el 11%. Es un renglón extraordinario. Ahora mismo están todos los ahumadores haciendo en Europa trucha ración ahumada, que es un producto exquisito, realmente. La de ración, no hablo ya de la trucha grande. Bueno, pues un 11%, estamos hablando ahí de otros 2 millones de kilos, que ese mercado no lo tenemos desarrollado y habrá que abordarle. Alguien que tenga valor, porque al principio los primeros se van a estrellar, no lo van a vender, ni lo venden. Pero en Alemania se vende muchísimo. A partir de octubre pues se está vendiendo toda esa trucha para los amadores. Ahora lo están haciendo los turcos o los polacos para los mercados. Pues ese diferencial de 6 puntos pues también son otros 2 o 3 millones de kilos. Estamos hablando pues del filete de trucha, que andamos escasos aquí respecto a lo que se está gastando en otros mercados. Es decir, la comparativa la tenemos, hay que abordarla. Y por eso, pues claro, lógicamente tenemos que posicionarnos en las demandas de los mercados, que tampoco os queremos aburrir con ese asunto, sabéis que adaptar el producto a los mercados, pero en Europa ya tenemos la foto fija de hace tiempo y nos vamos aproximando hacia ella. Más lento de lo que quisiéramos. Pero hay aspectos, porque hemos hablado del tema de la pesca deportiva y tal, que es muy rápido, nada más que es cambiar temas, gastos de comercialización, 20 y tantos % por un camión de alguien con unas cubas que le lleves allí al lago de pesca, o directamente, como hacen ellos, sin necesidad de transporte, pasan de los estanques al lago, que da gloria verlo porque es una manguera, va directamente y tal. Con esto queremos decir que el producto es bueno, el producto tiene muchísimas posibilidades, hay que abordarlas. Quizás a veces ocurre que los sectores se cansan, como los pueblos, como las civilizaciones. Ahí tenéis a Toynbee cuando habla de la evolución de las civilizaciones. Haces cosas, las hemos hecho los piscicultores, y bien, hemos sido un sector ejemplo y creador de nuevas iniciativas, pero llega un momento que quizás te aflojeas un poco cuando ves tanta oposición y tienes que retomar otra vez el impulso para abordar nuevos retos. Nuestro reto es el I+D y sobre todo la I pequeña de innovación, nuevas especies, nuevas presentaciones decididamente, nuevos usos. Y es donde tenemos que salvar, es decir, evitar que ninguna instalación, por pequeña que sea, porque tiene su aplicación, pero hay que darle ese impulso nuevo que los anteriores lo dejaron, dijeron, no, ya no quiero más. Pero el caso de Curro, por eso he querido que su presencia puede ser muy importante, es un hombre muy joven, que una instalación que estaba condenada a estar cerrada, pues le está dando una vitalidad para mí ejemplar, y es la reconversión del sistema productivo. Y hace falta pues 30 curros más o 40 para que pongan en valor instalaciones que iban muy mal. O que Curro coja 30 o 40 instalaciones, que es otra alternativa. También, si me dais dinero, yo lo hago. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Levantamos la sesión, señores. Muchas gracias.
Y finalmente, José Luis Múzquiz, que es el director del Laboratorio de Histopatología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Entonces, harán una pequeña exposición y a continuación haremos intervenciones de toda la gente y al final se aclararán todas las preguntas que se tengan. Pilar, ¿podéis apagar un poco la luz? ¿No? No se puede, ¿se verá? Hombre, yo porque se ve más bonito. ¿No? Pues no, es que no se puede apagar la luz. Bueno, los pues que están de técnicos. No, dicen que no. Que no, bueno. Que se ve bien. Bueno, vale. pues Pilar. Bueno, buenas tardes. Si me permitís, os tuteo, porque estamos así poca gente y en familia y en la administración nos tuteamos todos, entonces el usted no me sale, me permitís que os tutee, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la higiene en la producción primaria, tanto bueno, no, lo voy a hacer, por supuesto, en los procesos de acuicultura, pero la legislación se refiere tanto a productos de la pesca como a productos de la acuicultura. Como sabéis, esto empieza porque, ya lo habréis oído 1000 veces, por el tema de las vacas locas. Cuando ocurre el problema de las vacas locas, se constata que hay legislación obsoleta en los distintos Estados miembros, hay distintas formas de racionar, unos dan una alerta, otros no, unos tienen un concepto de riesgo, otros tienen un concepto distinto. Entonces, la Comisión, la Unión Europea, dice aquí hay que unificar. Y entonces, la forma de unificar es mediante la publicación del conocido como paquete de higiene. Es un puzzle porque, efectivamente, son 5 reglamentos perfectamente estructurados y conectados entre sí, que van a tratar del control de la cadena alimentaria, puesto que en la producción primaria, es decir, en las vacas, fue donde ocurrió el problema. Y entonces, ¿en qué consiste este paquete de higiene? Fundamentalmente tiene un reglamento, que es el reglamento 178, que veis ahí, en donde se fijan una serie de principios, procedimientos, formas de actuar comunes para todos los Estados miembros. Se define lo que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, bueno, la agencia en la Unión Europea. Después nosotros hemos definido la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en España. Y luego 4 reglamentos que están referidos, uno a la higiene en general, a los productos alimenticios en general, otro a los productos alimenticios, a los productos de origen animal, puesto que son productos más perecederos, con una serie de peligros físicos, químicos y biológicos. Otro reglamento que organiza, o sea, sienta las bases para organizar el control oficial, y otro de todos los productos en general, y otro para los productos alimenticios en particular. Aquí están puesto en rojo el objeto principal de cada reglamento. ¿Qué es lo que se pretende con este paquete de higiene? Se pretende un control de la cadena alimentaria, de los productos alimenticios, entendiendo por cadena alimentaria el conjunto de actividades socioeconómicas que van a acompañar a un producto desde su producción hasta el consumidor final. Por supuesto, incluyendo todos los procesos de producción, elaboración, transformación y transporte. Al definir esta legislación como una legislación básicamente de control, ya va implícito un concepto de trazabilidad. Es decir, al hacerse el paquete de higiene se observan
como que faltaban estos 5 puntos de la estrella. Uniformidad entre todos los Estados miembros en cuanto a conceptos referidos a control, con todo lo que ello implica. La responsabilidad que tenía el operador de la empresa alimentaria. La trazabilidad no estaba del todo definida ni exigida en toda la cadena de valor de un producto. Después, los alimentos y los piensos, había fases en su producción que tampoco tenían un control. Y, por eso está señalado, la producción primaria prácticamente existía, pero no se sabía cómo se controlaba. No. Entonces, claro, lo primero que define esta reglamentación es qué es la producción primaria. La producción primaria hace una definición, producción primaria en pesca y producción primaria en acuicultura. Hay que saber hasta dónde llega la producción primaria en acuicultura. Como veis, no incluye el sacrificio, es decir, toda la reglamentación está referida, la reglamentación del paquete de higiene, hasta el sacrificio. Es la producción, el transporte entre explotaciones y hasta el primer establecimiento de destino, que en el caso de los moluscos bivalvos vivos, equinodermos y gasterópodos vivos es en el centro de depuración, y en el caso de las truchas, por ejemplo, pues hasta el primer establecimiento de despiece o de venta. Vamos a ir viendo lo que es, a qué se refiere cada reglamento. El reglamento 852 contiene las normas generales para la higiene de los productos alimenticios en general, o sea, para todos los productos alimenticios. Y se aplican todas las etapas de la cadena alimentaria de un producto. Producción, distribución, transporte e incluso a las exportaciones. ¿Qué contiene este reglamento 852? Respecto a la producción primaria, pues hay un anexo que habla de las disposiciones generales de higiene para la producción primaria, tanto en pesca como en acuicultura, y otra parte que habla de las guías de prácticas correctas de higiene, que es parte de la legislación. Sin embargo, esto de las guías, o sea, la confección de las guías es totalmente voluntario. Pero da la oportunidad este reglamento de confeccionar tanto guías nacionales como guías comunitarias. Nosotros aquí en España, a través de un convenio de colaboración con la Asociación Española de Normalización y Certificación, con AENOR, estamos haciendo y hemos hecho bastantes guías, unas referidas a la pesca marítima, a la pesca extractiva, perdón, y otras referidas a la acuicultura. Para ello se han creado 2 comités, el Comité de Pesca Extractiva y el Comité de Acuicultura, de los que emanan la confección de estas guías. En acuicultura hemos hecho la guía de producción de trucha, la guía de producción de trucha ecológica, estamos ahora terminando, ¿no, Javier?, la de piscicultura marina, se ha hecho otra guía de trazabilidad, estamos ahora con otra guía de envases, tanto para productos para pesca extractiva como para acuicultura, y en proyecto, vamos a hacer una sobre el tratamiento de los sándwiches, subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. La guía, el Estado miembro lo que hace en la guía es ayudar a su difusión, a su fomento y a su realización. Sin embargo, según la reglamentación del 852, ha de partir del operador de la empresa alimentaria. Así es como se está haciendo. Estas guías se comunican a la comisión y se pueden convertir en guías comunitarias. Adquieren el carácter de guía nacional y, al haberlo hecho en AENOR de norma UNE, debido precisamente a que se ha hecho bajo los auspicios de la Asociación Nacional de AENOR, vamos, como organismo nacional en España que está reconocido
de certificación y normalización. Vamos al reglamento 853. En el reglamento 853 lo que contiene son normas específicas para los operadores de empresas alimentarias, pero para una serie de productos perecederos en donde se veían, los peligros eran mayores que en el resto de productos alimenticios. Y entonces se hizo una serie de, se compendiaron en este reglamento las normas específicas para estos, de tal forma que, bueno, se aplican a todos los productos de origen animal, tanto transformados como sin transformar, y tiene un capítulo, concretamente el anexo 3, en donde se resume las condiciones de higiene para los productos de la pesca y para los moluscos bivalvos vivos, siempre en la producción primaria, es decir, en la producción primaria y operaciones conexas para productos de la pesca y para productos de la acuicultura antes de que lleguen al centro de expedición o centro de depuración. Vamos al otro reglamento, que es el de controles. Bueno, se me olvidó decir que así como el 852 y el 853 están destinados al operador de la empresa alimentaria, su contenido, o sea, tiene que aplicarlos el operador a lo largo de toda la cadena de producción del producto, el 854 y el 882 están destinados a la Administración, porque están referidos a los controles. Mientras que el 854 son normas específicas para organizar controles oficiales en los productos de origen animal con requisitos específicos, es decir, para aquellos productos que tienen mayores peligros mayores riesgos microbiológicos, el 882 es para todos los productos. El 882 son las normas generales para realización de controles para verificar que se han llevado a cabo los controles en piensos, alimentos, salud animal y bienestar animal. Esto es una obligación de los Estados miembros. ¿Y qué es lo que obliga a los Estados miembros? Obliga a hacer a lo largo del año auditorías, el Plan Nacional de Control Plurianual Integrado y el informe anual. ¿Qué son las auditorías? Pues las auditorías son, como su nombre indica, comprobaciones, verificaciones de los controles que tienen que hacer las autoridades competentes en cada uno de su programa de control. Tienen que verificar que se cumple la legislación y que se cumple el Plan Nacional de Control. ¿Qué es el Plan Nacional de Control? Pues es un plan que tiene que hacer el Estado miembro con carácter, en España ya se ha hecho uno, 2007-2010, trianual, ahora se está pergeñando con la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el siguiente Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, 2011-2015. ¿Qué contiene este plan? Pues contiene el que está ahora en vigor, 34 programas de control. ¿De dónde emanan estos 34 programas? Pues de los distintos sectores donde es obligatorio hacer un control de la cadena alimentaria. Concretamente, en pesca y en acuicultura tenemos 3 planes. Uno sobre higiene de la producción primaria en pesca extractiva, otro sobre higiene de la producción primaria en acuicultura y otro sobre zonas de producción de moluscos bivalvos vivos. Este plan todos los años se tiene que hacer una auditoría y a su vez un informe anual. Con todas las auditorías y con todos los informes anuales de cada uno de los planes se hace la auditoría general y el informe anual que se manda todos los años a la Comisión. Este es el informe anual que, como ya he dicho, se hace todos los años, resultado de los controles y auditorías efectuados el año anterior, donde hay que hacer notar el tipo y número de casos de incumplimiento del plan,
las acciones para asegurar un cumplimiento eficaz y los resultados del plan. Esto, la competencia tanto de los planes, de los programas de control, como de los informes, como de las auditorías, es de las comunidades autónomas. O sea, lo único que hace la Administración General del Estado es coordinar los distintos programas, los distintos informes y las distintas auditorías. Y con todo ello, elaborar el que se manda de forma anual a la Comisión. Yo no tengo nada más que decir respecto a la higiene de la producción primaria. Podéis hacer todas las preguntas que queráis. Estas son unas páginas web de interés. Esto está copiado aquí, o sea que os lo podéis hacer con ello para acceder a legislación en cuanto a acuicultura e importaciones. También está en inglés. Bueno, yo creo que serán mejor las preguntas al final, cuando hablemos todos los de la mesa, y así agilizamos un poco más la mesa. Entonces, ¿tú ya has acabado? Sí, yo he acabado. Entonces, Pues a continuación, aplaudir todos al final, daros por aplaudido. Podéis aplaudir en cualquier momento. A ver, a continuación, Luis José Romero, que es el jefe de área de epidemiología de la Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino, nos va a hablar sobre la legislación en sanidad en acuicultura. Luis. Ya. Bueno, muchas gracias, Isabel, y buenas tardes a todos. Normalmente, siempre que se habla así en público, siempre se dice que hay que intentar mirar a todo el mundo para que nadie se duerma, ¿no? Aquí es un poquito complicado porque os habéis puesto todos aquí en la derecha y voy a tener que hacer así, prácticamente, menos aquí el grupo de al fondo a la izquierda. Bueno, efectivamente lo que voy a intentar es introducir la legislación referente a sanidad animal en acuicultura. En primer lugar, como curiosidad, decir que mi nombre, como ha dicho Isabel, es Luis José Romero, que creo que en el programa viene como Juan José Romero, me parece que sale, y que pertenezco al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no en el Ministerio de Sanidad, que es como sale, me parece, en el programa también. Son dos errores, para mi gusto, pequeños, no tiene mayor importancia realmente. Supongo que para mi madre cambiarme el nombre sí que puede ser algo más importante, ¿no? Voy a introducir un poco lo que es la normativa de sanidad animal en tema de acuicultura, para que luego pueda hacer un repaso de esta nueva normativa, que nueva, que ya no es tan nueva, porque fue publicada el año pasado, como bien creo que sabéis todos, a través del Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativa a los requisitos sanitarios de animales y los productos de la acuicultura y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos. Trata básicamente de sanidad animal en la acuicultura. Y como pongo en esta diapositiva, lo que hace es transponer una directiva previa del año 2006, en la que habíamos trabajado todos los Estados miembros, y básicamente lo que va a hacer es transponer esta directiva y acomodarla al sistema administrativo español. Con todo el tema de comunidades autónomas, etc. ¿Por qué esta nueva directiva? Pues primero, en primer lugar, es evidente que la normativa que existía hasta ese momento estaba prácticamente obsoleta. Una normativa que en acuicultura, básicamente, sanidad animal, estaba referida a los años 91, 93, 95 y que estaba muy dirigida a temas exclusivamente de salmón, trucha y ostra. Las demás especies parece que como si prácticamente no existieran. Entonces, lo que se intentaba era buscar, a través de la directiva y posteriormente a través de este Real Decreto, era buscar una herramienta que fuera útil en la lucha contra las enfermedades y que estuviera adaptado a lo que siempre hablamos, ¿no?, de cómo ha evolucionado todo este sector durante todos estos últimos años, con nuevos sistemas de producción, nuevas especies que se introducen, que hay que contemplarlas también, hay que contemplar estos sistemas de producción, hay que contemplar estas especies nuevas introducidas, estos agentes nuevos patógenos que pueden emerger en estas especies. Todos los conocimientos que se han desarrollado durante los últimos años, que se han plasmado
básicamente pues en el código de la OIE, en el manual práctico de diagnóstico y vacunas de la OIE, etcétera. Todo este conocimiento había que plasmarlo de algún modo en la normativa también, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta además el paquete de higiene que comentaba anteriormente Pilar, de que estaba hablando durante esos minutos Pilar. Tener en cuenta las interacciones con la fauna silvestre, con las poblaciones naturales de nuestro país, en Europa en general, evidentemente, y con un fin que sería, uno de los fines sería luchar contra las enfermedades, y otro fin básico, siempre es fundamental para nosotros, que es el permitir el libre comercio de los animales de la agricultura y los productos de la agricultura, siempre con las garantías sanitarias adecuadas, que permitan garantizar la sanidad de estos movimientos y no poner en riesgo zonas, países, etc. Ya digo que intenta transponer, no intenta, creo que transpone la directiva comunitaria y, como decía anteriormente, la adapta a la situación especial que existe en España con el tema de las comunidades autónomas, que eso genera un problema grave, a nosotros por lo menos nos lo ha generado. Y una de las cosas que cuando intentamos desarrollar esta normativa que tenemos es localizar, es uno de los problemas que tenemos más importantes quizás, localizar quién es el responsable, la autoridad competente y responsable de cada uno de esos temas. Para cada comunidad autónoma, a mí me cuesta muchas veces el saber con quién tengo que hablar, a quién me tengo que dirigir dentro de la comunidad autónoma que tenga que ver con la sanidad animal. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de agricultura continental, agricultura marina. Hay unas comunidades autónomas que lo lleva la gente, hablando así en general, gente de pesca, otras que lo lleva la gente de ganadería. Era muy importante para nosotros el saber exactamente quiénes son los interlocutores para esos temas. Además, la ley de sanidad animal hay que hacerla compatible con esta ley y hay que hacerla compatible además pues, con REGA, el registro de explotaciones ganaderas, con todas nuestras bases de datos. Hay que tener en cuenta las nuevas especies que en España se puedan estar produciendo, las enfermedades que puedan entrar, etc. Perdón por el sonidito este, me pone nervioso, no lo he puesto yo. Este Real Decreto se estructura en 9 capítulos, aparte de una serie de anexos. Es un Real Decreto relativamente largo, creo que son 22 páginas lo que tiene este Real Decreto. Y vamos a hacer un repaso muy breve, muy somero de cada uno de estos capítulos. En primer lugar, el objeto y el ámbito de aplicación, así como las definiciones. Las definiciones vienen básicamente en un anexo 1, pero el objeto básico pues, va a ser, evidentemente, establecer los requisitos de puesta en mercado de animales y productos procedentes de la agricultura, establecer las medidas mínimas preventivas para que no entren enfermedades en nuestras producciones agrícolas, establecer medidas mínimas de control en caso de que alguna de estas enfermedades puedan haber entrado, que el sistema de prevención no haya funcionado adecuadamente o bien que ya tengamos estas enfermedades en nuestro territorio. Y el ámbito, pues, la agricultura en general, y excluye específicamente, va a excluir especies ornamentales en sistemas de producción no comerciales, peces de origen silvestre para consumo directo, es de lógica, y finalmente determinados productos de la agricultura, como puedan ser harinas de pescado, aceites de pescado, etc. Son las cosas que básicamente que vienen a excluir. El capítulo 2 trataría sobre las empresas de producción y los establecimientos de transformación, y como requisito más importante es la obligación para la autorización y el registro de esos establecimientos. Se va a hacer en REGA, establece la base de datos de REGA como lugar para el registro de las explotaciones, pienso que no podía ser menos, es el registro de explotaciones ganaderas, y aquí es donde se va a establecer, y se establece el cómo se deben identificar estos establecimientos, estas explotaciones. En la agricultura continental es básicamente igual que para otras explotaciones ganaderas, con el distintivo ES más una serie de dígitos que identifican la provincia, el municipio y la explotación en sí. En la agricultura marina hay ciertas diferencias, ahí evidentemente no va a haber provincias, pues hay ciertas diferencias en el sistema de identificación, pero básicamente es una cosa muy semejante. Los controles oficiales también los establece, el 882/2004 pues nos marca a todos, a Pilar especialmente le está marcando, a todos nos marca con el tema de la sanidad también, evidentemente, y deben cumplir una serie de condiciones que se establecen en diferentes artículos de este capítulo en cuanto a trazabilidad, cosa básica, un punto básico, trazabilidad para la sanidad animal en particular. Para nosotros es básico la trazabilidad, el saber de dónde vienen los productos y el saber de dónde vienen los animales, para hacer un seguimiento en caso de un foco, de sospecha, de dónde puede venir el producto, hacia dónde puede ir.
buenas prácticas de higiene, que ya hemos hablado en la anterior presentación, y establece la obligación del sistema de vigilancia zoosanitaria para diferentes enfermedades. El capítulo 3 establece los requisitos zoosanitarios para la puesta en el mercado de animales procedentes de agricultura y productos de estos animales, y lleva directamente al anexo 4 en cuanto a que en el anexo 4 se definen las enfermedades, una serie de enfermedades y de especies susceptibles para estas enfermedades, de las cuales hay que hacer un seguimiento. También establece requisitos para el transporte de animales y de productos, la obligación de la certificación sanitaria y la obligación de notificación en traces en el sistema de notificación de comercio de animales y de productos de origen animal, la obligación de notificar en traces todos estos movimientos, estableciendo cuatro destinos básicos: el destino para cría y repoblación, para consumo humano, animales silvestres y peces con destino ornamental, peces ornamentales. Sería el anexo 4 con el listado de diferentes enfermedades para las diferentes especies de peces, moluscos y crustáceos. Divide en enfermedades exóticas, enfermedades no exóticas. Y el anexo 3, que establece, de gran importancia también para el seguimiento de la sanidad animal, 5 categorías diferentes a explotaciones, a zonas o compartimentos. Categorías desde el punto de vista sanitario. Desde la categoría 1, que sería zona o compartimento libre de enfermedad, categoría 2, que sería con un programa de vigilancia con destino a declararse libre de enfermedad, categoría 3, que son zonas o compartimentos sin determinar su calificación sanitaria respecto a estas enfermedades. No se puede decir explotaciones o zonas que no se sabe que realmente estén infectadas, no se puede catalogar como en categoría 5, que luego veremos, como infectadas, pero tampoco se ha hecho el programa de vigilancia adecuado para declararse como libres. Categoría 4, que serían aquellas zonas o compartimentos con programa de erradicación, se sabe que están infectadas y que tienen un programa de erradicación para pasar a ser consideradas como zonas o compartimentos libres. Y la categoría 5, finalmente, que serían zonas o compartimentos calificados como infectados. Va a establecer unos requisitos de movimiento entre estas zonas, de modo que, evidentemente, de zonas infectadas o compartimentos infectados no se puedan mover animales de agricultura o productos hacia zonas libres, por ejemplo. Dependiendo de la categoría en la que esté una zona o un compartimento, podrá realizar determinados movimientos hacia unas zonas o no, o en determinadas condiciones, establecer las condiciones para poderse realizar estos movimientos. El capítulo 4 trata sobre la entrada de terceros países. Hay que establecer los controles para la entrada de terceros países, igual que lo que tenemos establecido dentro de la Unión Europea, de modo que la entrada de animales de agricultura y productos de este origen solo podrá proceder de países o zonas listados como autorizados. Establecen una serie de listados en los cuales habrá zonas autorizadas para poder exportar a la Unión Europea. Estos listados van a incluir países que se considera que cumplen las garantías adecuadas, bien sanitarias, que cumplan las legislativas también, servicios veterinarios, capacidad de control, experiencia previa, evaluación por los servicios de la FVO de la Unión Europea, etc. De modo que garanticen que los productos o los animales procedentes de estas zonas, de estos países, cumplen las condiciones adecuadas sanitarias para poder exportar a la Unión Europea. Deben, por supuesto, ir acompañadas con su correspondiente certificación veterinaria. En cuanto al capítulo 5, se refiere a notificación y medidas mínimas de control de enfermedades. Quizás sea lo más mío en cuanto a que es lo que me he dedicado yo siempre al tema de epidemiología, control de enfermedades, estos asuntos. Te lleva el Real Decreto 617/2007, que es el que establece qué se notifica y cuándo se notifica, cómo se notifican estas enfermedades. Establece que la autoridad competente en caso de sospecha debe proceder a la toma de muestras para el análisis de la situación, el análisis laboratorial, inmovilización inmediata en caso de sospecha de enfermedad de la explotación e investigación epidemiológica, es decir, cuál es el posible origen, hacia dónde ha podido ir, contagio a otras zonas, a otras explotaciones, etc. En cuanto a si esa sospecha resulta negativa, evidentemente se levantan estas medidas que habíamos hablado en la diapositiva anterior.
se levanta la inmovilización, se cierra el caso, digamos. En caso de que se confirme la presencia de un proceso sanitario, un proceso de una enfermedad, se debe comunicar en máximo de 4 horas a la Comisión, a otros Estados miembros, a la OIE también, eso no lo dice el Real Decreto, pero lo dice el 617, el Real Decreto 617, también a la OIE, a una serie de instituciones. Tendremos 5 posibilidades en este caso, que se trate de una enfermedad exótica, que se trate de una enfermedad no exótica, que se trate de un foco, una enfermedad en fauna silvestre, que se trate de una enfermedad emergente, no listado en las anteriores exóticas y no exóticas, otro tipo de enfermedades emergentes, o sencillamente enfermedades no enumeradas en los listados anteriores, y para cada uno de los casos va a desarrollar qué es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. Caso de enfermedad exótica, se debe declarar en primer lugar la explotación como oficialmente infectada, se notifica la presencia del foco a las autoridades competentes y a las instituciones internacionales previstas. Se establece además una zona de confinamiento, incluyendo una zona de protección y zona de vigilancia, dependiendo de la situación epidemiológica, será mayor o menor esta zona, dependiendo de si es una cuenca, una serie de factores que todos podemos más o menos tener claros en la cabeza, o menos claros. Asimismo, inmovilización de estas zonas y medidas adicionales que se consideren adecuadas para controlar el proceso. Asimismo, en estos casos también establece qué se hace con los productos de estas zonas, de estas explotaciones, dando diferentes posibilidades, dependiendo de si hay una talla comercial para poderse consumir ya el producto, pues el animal de agricultura. Si no se detectan signos clínicos, no hay riesgo de difusión, se considera que no hay riesgo de difusión, se permite su destino a consumo humano. En caso de cadáveres y animales vivos con signos clínicos de enfermedad, evidentemente un animal que tiene signos de enfermedad no puede pasar a consumo humano, con lo cual se debe destruir, eso está así establecido como es lógico. Establece además una posibilidad de aquella situación en la cual no tenga la talla adecuada, talla comercial adecuada, la posibilidad de darle un plazo a la explotación para que alcance esos animales la talla comercial adecuada y se pueda destinar finalmente a consumo, siempre bajo un análisis de riesgo previo que permita decidir que el riesgo que existe de difusión del agente patógeno es bajo. Y asimismo la posibilidad de barbecho en caso de zona de moluscos o de sacrificio vaciado de una explotación, establecer barbecho antes de la nueva repoblación de esta explotación. Este capítulo 5, además, como decía antes, era enfermedades exóticas, establece también la posibilidad de enfermedades no exóticas, que viene en este anexo 4 que comentábamos anteriormente. Tendríamos dos casos, o bien que sea una enfermedad no exótica que se detecte en una zona declarada libre de esta enfermedad, en cuyo caso pues habrá que aplicar las medidas anteriores que habíamos descrito anteriormente en la diapositiva anterior de enfermedades exóticas, y además permite evidentemente la posibilidad de elaborar un programa de erradicación para volver a recuperar el estatus de zona libre que tenía anteriormente esta zona. La otra posibilidad, evidentemente, es dar la batalla como perdida y no intentar de recuperar el estatus, sino dejarse ya como zona infectada. En caso de ser una zona no declarada libre, hay que realizar la declaración de infección, el confinamiento, la restricción de movimientos de enfermedad, etc. Sobre todo eso está establecido en este capítulo. Y finalmente, los otros dos casos que comentaba anteriormente, pues sería la enfermedad enumeradas en fauna silvestre, en caso de animales salvajes, que hay que realizar un seguimiento, establecer medidas para evitar la diseminación y el posible contagio de explotaciones comerciales en la zona, y comunicar la existencia de este proceso en fauna silvestre. Y el cuarto caso era el de las enfermedades emergentes, que son enfermedades, lo que se debe hacer en este caso es comunicar las medidas, adoptar una serie de medidas que se considere para cada una de las enfermedades, como se comunicará a la Comisión las medidas que se van a adoptar, y la Comisión Europea tendría 4 semanas para evaluar estas medidas y valorar la idoneidad de estas medidas para el caso particular de cada enfermedad y cada situación epidemiológica.
En cuanto al capítulo 6, establece una serie de programas que actualmente, lamentablemente, todavía lo tenemos en forma de borrador. Yo espero que dentro de poco tengamos ya los programas ya definitivos y los planes ya definitivos. Son básicamente dos: planes de vigilancia y erradicación. Se establece cuándo se tienen que establecer, cuándo se tienen que desarrollar estos planes de vigilancia y erradicación, cuando esté o bien zonas infectadas o zonas con situación desconocida, lo que comentaba anteriormente como categoría 3 de explotaciones de situación desconocida. Hay que establecer estos planes de vigilancia y erradicación o erradicación. Establecer asimismo el contenido mínimo que tienen que tener estos planes en cuanto a situación inicial, costes, beneficios, duración, objetivo, etcétera, y el periodo de aplicación que tendrá este plan o este programa. Asimismo, también describe los planes de contingencia que se tienen que desarrollar por los Estados miembros, que en caso de cada Estado miembro, además, es muy importante para mí el que no solamente haya un programa de contingencia, un programa de alerta para estas enfermedades nacional, uno que ya tenemos desarrollado, nacional, sino que hay que ir más allá. En mi opinión, una cosa muy importante es que estos planes de alerta tienen que ser planes de las propias comunidades autónomas, e incluso, a ser posible, habría que hacer planes de alerta para, casi yo diría que para cada zona de la comunidad autónoma, porque cada zona tiene sus particularidades, y el plan que se puede desarrollar desde el Ministerio, un plan nacional, puede ser una cosa muy bonita, muy larga, si queremos incluso, pero lo que es más importante es que ese plan sea aplicado en campo directamente, se pueda aplicar en campo directamente. Y para ello lo más importante es bajar directamente a la situación de campo, la situación que existe en cada comunidad autónoma, con qué recursos se cuenta, porque para cada situación prácticamente tendríamos que desarrollar casi un plan de alerta específico. Ya digo que no solamente es el plan nacional lo que hay que desarrollar, sino que además las comunidades autónomas es muy importante también que desarrollen sus propios planes propios para su normativa, para su estructura sanitaria, su propio plan de alerta. El plan nacional debe ser aprobado por la Comisión Europea y se revisa cada 5 años. Actualmente ya digo que todo está, de momento todavía no está aprobado, está en fase de borrador, pero pienso que está muy avanzado ya, que en poco tiempo estoy convencido de que vamos a tener ya nuestros primeros planes. Y ya para ir ya terminando, ya esto es más rápido, plan de otros programas, programa de vacunación. La vacunación está prohibida para enfermedades exóticas. Si somos declarados como zona libre, no se puede vacunar frente a estas enfermedades exóticas. Prohibida la vacunación de enfermedades no exóticas en zonas libres también, y solo en zonas libres o con plan de erradicación está permitida la vacunación, siempre y cuando el programa de erradicación de esta zona establezca que dentro de ese programa de erradicación hay un programa de vacunación, una ayuda más para la erradicación de la enfermedad correspondiente. Evidentemente, todas estas vacunas que se empleen deben estar autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En cuanto al capítulo 7, la clasificación como libre de enfermedades, los estados, zonas, compartimentos cuáles serán libres, que no tienen, o bien que carecen de especies sensibles para diferentes enfermedades. Decía que en el anexo 4 vienen las enfermedades, listado de enfermedades, así como un listado de especies sensibles para estas enfermedades. Si tu territorio carece de estas especies sensibles, evidentemente te puedes declarar como zona libre de esta enfermedad. El otro día recuerdo que me resultó muy curioso que Suiza se declaraba libre de una enfermedad de acuicultura marina, absolutamente acuicultura marina, no tiene nada que ver con continental, ¿no? Y se declaraba libre. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Si no tienes estas especies, pues no tiene mucho sentido. Se declaró libre. No, supongo que será también, no sé muy bien por qué lo hizo. La segunda posibilidad es que se conoce que la gente no puede sobrevivir en las aguas territoriales correspondientes, o bien habitualmente es por tema de temperatura, que el agente patógeno requiera una determinada temperatura, unas determinadas condiciones, y que en tu zona o compartimento no reúna estas características para que pueda sobrevivir o replicar el virus o el agente patógeno en esas condiciones. Y si no, pues cumplir las condiciones detalladas en el anexo 5 de este Real Decreto, que sería bien por razones históricas o bien basado en una vigilancia específica. Hay que decir que estas zonas libres se deben publicar
ya me estoy enrollando demasiado, perdón. Un listado en la página web, que así lo estamos haciendo, y bueno, también establece el mantenimiento y calificación y pérdida y recuperación de zona libre. Y ya capítulo 8, ya muy rápido, es la designación de órganos competentes de cada comunidad autónoma. Es lo que decía anteriormente al principio de mi presentación, que es muy importante saber en cada comunidad autónoma quién es la autoridad competente para estas funciones. También establece los laboratorios de referencia, comunitarios, las funciones, etcétera. Y bueno, capítulo 9 ya, inspecciones, gestión electrónica y sanciones. No vamos a entrar ya en mucho más detalle. Un poco un bosquejo de todo este Real Decreto, perdona que me he pasado, no he mirado la hora, disculpa. No, es que más tarde podemos hablar de como no nos da más tiempo, si no nos vamos a quedar sin preguntas. Así que ahora pasamos a que nos hable José Luis Múzquiz, de la Universidad de Zaragoza, es el director del Laboratorio de Histopatología del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Y él nos va a hablar sobre legislación en agrupaciones de defensa sanitaria. Bien. Buenas tardes. Yo lo primero, muchas gracias Luis, porque me has quitado casi todo lo que tenía que decir yo, me has quitado el trabajo y por lo tanto yo voy a poder ser más breve que tú. Bien, yo en principio simplemente recordar alguna cosa, porque normalmente se dicen, pero luego no se sabe muchas veces el porqué. Yo como veterinario, desgraciadamente ya para mí, de muchos años en ejercicio, bueno, yo soy consciente del año 96, cuando el tema de la peste porcina africana, cuando era un problema en este país, no porque no hubiese una metodología diagnóstica, no porque no hubiese una inversión estatal para la lucha contra las enfermedades, sí porque había una problemática social y económica dentro de los ganaderos, y a partir de entonces, cuando se crean las ADS, realmente, como dicen vulgarmente en los pueblos, eso fue mano de santo para acabar con la peste porcina africana. Realmente esta estructura de asociación de defensa sanitaria se exportó a otras especies, incluso a otros países. Bueno, aproximadamente en este año 96 nosotros ya estábamos trabajando el laboratorio en el que ahora yo soy director, estábamos trabajando en temas de acuicultura y, bueno, por primera vez y después de unas reuniones que tuvimos con, concretamente el laboratorio, con laboratorios franceses de Montmarsan, el sur de Francia, entonces ellos habían empezado ya a estructurar las ADS, bueno, pues tomamos conciencia del tema de la metodología para luchar contra la enfermedad. Pero yo tengo que decir que cuando estructuramos las ADS acuícolas, realmente no es como son ahora. E incluso la reminiscencia de nuestro pensamiento todavía perdura, por ejemplo, en el ADS de Aragón. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque un ADS en realidad es una reunión de ganaderos, ¿no? Digamos, a los que el Estado les da una financiación para mejorar el estado sanitario. El artículo 2 lo relata muy bien, concretamente de la legislación de la 1880 del 96. Bueno, ahí es donde nos define el ADS. Pero yo siempre he tenido la idea de que el ADS no es solamente una reunión de ganaderos, porque las condiciones en las que se crían los peces son distintas a las que se crían otras especies. Me explicaré. Yo en principio siempre he considerado que los piscicultores eran muy importantes porque eran los que estaban produciendo la producción industrial. De esa producción industrial dependía el que ganasen o no ganasen dinero, pero también dependía que hubiese enfermedades o no que transmitiesen al medio ambiente. Esto era un primer punto importante. Yo tenía en cuenta, y lo sigo teniendo en cuenta, un segundo elemento. El segundo elemento son los pescadores. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente se ha venido haciendo, sobre todo en España y también en otros países, yo quiero este río que tenga unos determinados peces, yo me traigo unos peces y los suelto. Pero esos peces venían sin una garantía sanitaria y, lógicamente, se producía una infección de esos peces, había una infección de las aguas, había una infección de las piscifactorías industriales y teníamos creado un problema. Por otro lado estaba el gobierno autónomo que normalmente también tiene unas piscifactorías, que realiza repoblaciones con esas piscifactorías y también esas piscifactorías debemos saber en qué condiciones están para que podamos asegurar la vialidad
de ese río. Y finalmente, yo contemplaba y sigo contemplando el tema del laboratorio. El tema del laboratorio, ¿por qué? Porque tenemos que tener un laboratorio que sea el que nos haga la analítica, que esté ahí encima de ese río, que esté encima de ese piscicultor, que esté encima de esos piscicultores, que conozca de dónde vienen, cómo son, etcétera, etcétera. Eso es muy importante y en nuestro caso también pensábamos que el veterinario, que es obligación también por ADS, que actúe en estas ADS, esté ligado muy directamente al laboratorio. Bueno, la cuestión es obvia. Si conoce la metodología de trabajo que se sigue en el laboratorio y conoce la realidad social que se produce en el río, lógicamente ahí tendremos una ADS con todas las condiciones sanitarias. Ahí tendremos una ADS que lógicamente va a servir para mejorar la calidad sanitaria del río, va a poder ganar en calidad sanitaria, incluso en el económico, etcétera, etcétera. Bueno, esto digo, es la forma en la que nosotros trabajamos en el ADS de Aragón. Todavía son socios los piscicultores, el Gobierno de Aragón, los pescadores, todavía pagan una cuota y de esa manera las reuniones facilitan mucho esas reuniones y que podamos tener unas buenas condiciones. Bueno, a partir de ahí hemos trabajado para la creación de otras ADS en Navarra, Cataluña, La Rioja. Bueno, pues son ADS que de alguna forma desde el laboratorio nosotros controlamos para conocer el estado sanitario de estos ríos y de estas piscifactorías. Ahí, y así rápidamente, además así acabo, y si queréis podemos discutir algunas cosas más. En la propia legislación, a mí hay una cosa que me gusta mucho, es concretamente el artículo 5, en el que se dice que se establece un registro nacional de agrupación de defensa sanitaria ganadera. Fundamental. Efectivamente, ya estamos muchas asociaciones de defensa sanitaria acuáticas en las que, bueno, afortunadamente tenemos una serie de relaciones, hemos coordinado métodos diagnósticos, hemos coordinado métodos de actuación, métodos de lucha, y yo creo que ese es precisamente ese eslabón en el que nosotros, a través de ese eslabón, podemos ser intermediarios con la Administración central a la hora de, desde elegir métodos diagnósticos, tratamientos, sacrificios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ese punto lo considero fundamental. Y además, yo creo que esto que acabo de decir complementa muy bien con lo que nos ha estado contando Luis en este momento del Real Decreto 1614 de 2008, porque nos convertimos en un asociado directo para el control de todas estas enfermedades. Pero, como digo, es fundamental que sea de todas las enfermedades, de todas las asociaciones, porque no podemos quedar separados, unas haciendo una política y otras otra, porque en todo eso, desde el transporte, desde el cambio de agua, etcétera, etcétera, yo creo que es fundamental y ahí es donde yo creo que las asociaciones de defensa sanitaria podíamos aportar todas esas ideas para el plan de alerta. Lo dejo así porque de esta manera yo creo que facilito el que podamos hablarlo más y seguimos en la discusión. Bueno, pues ya, y el poco tiempo que nos queda, esperamos preguntas de todos los temas tratados hasta ahora y a ver si establecemos un poco de discusión sobre este tema tan interesante de la legislación que nos implica a todos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Como está viendo, ha sido fundamentalmente destinada a empresas de producción. Sí. Yo vengo de un centro de investigación de la Administración de la Gobernancia, y me gustaría saber hasta qué punto... Es que no tenemos, desgraciadamente no tenemos más altavoz, nada, micrófonos y sí, se oye muy mal. Sí. Bueno, en realidad mi pregunta es muy concreta y muy simple.
un centro de investigación en el que hay una poca producción de animales, un poco número de animales y no hay una producción para consumo humano. ¿Hasta qué punto estamos obligados por esta normativa? ¿Contestas, Luis? En principio se considera que tiene que estar registrada dentro de REGA, tiene que estar dada de alta, con lo cual estáis también comprometidos en esta normativa. No hay una excepción para ese tipo de... es diferente, hay dos posibilidades. Una es que seáis una explotación de verdad, es que no conozco tu situación en particular, no sé si habéis oído la pregunta. Se refiere a centros de investigación que tienen núcleos de producción que son muy reducidos, se dedican a la investigación básicamente y no tienen consumo humano. Lo que ocurre es que hay la posibilidad de que esos centros de investigación se consideren como núcleo zoológico. Entonces, no estaría en REGA, sino como núcleo zoológico. Son los animalarios, tipo animalario, igual que existen animalarios en los laboratorios de investigación. Estoy pensando, yo vengo de Valdeolmos, del laboratorio de Cisenías, tenemos nuestro animalario, en Algete tiene su animalario y depende de qué tipo de explotación sea la que tú tengas. Hay explotaciones que se pueden considerar como animalarios, que tienen que estar registradas en núcleos zoológicos, y hay otro tipo de explotaciones, a lo mejor que no sé tu caso exactamente, pero a lo mejor tiene que estar metido en REGA. Eso dependerá del tipo de explotación que tengas. Sí. Habla de posibilidades, o sea, todas las instalaciones de la empresa, moluscos, todas, tienen que estar autorizadas, todas, están en regla, se asignan unos reglas. Lo que ocurre es que aquellas cuyos productos se destinan al consumo humano, a partir de estar registrados, lo cual implica las tres cosas que has dicho, que está sometido a un programa de vigilancia sanitaria, llevar controles y tener un programa de higiene. Es decir, cuando va al consumo tiene que tener autorizado. Y cuando las empresas como las de investigación tienen que estar obligatoriamente registradas con su número de reglas para que exista un control, para que haya todo el movimiento que haya registrado, creo, sin una intención más normativa. Respecto a la nueva normativa, porque bueno, el reglamento 1251-2008 establece el modelo de certificado sanitario, establece la lista de enfermedades de especies portadoras, ¿no? Y eso, quisiera saber el Ministerio cómo va a abordar la aparición de infecciones en enfermedades en especies portadoras. Es decir, ninguna especie ganadera sabe que existe la distinción entre portador y sensible y portador, ¿no? Y si, en cualquier especie ganadera, cuando es positivo, es positivo. Aquí en la agricultura, al incorporar el tema de portador, ¿eso cómo afecta a la hora de declaración de un rol? Caso que aparezca una enfermedad listada en un salmonela. Sí, es uno de los mayores problemas que nos encontramos nosotros ahora mismo, y es que estamos detectando en ocasiones, estamos detectando agentes patógenos e importadores que no están dentro de este listado del Real Decreto como especies sensibles. Realmente, bajo mi punto de vista, mientras no estén, no sea una de las especies sensibles aquí notificadas y mientras no haya una base científica que así lo avale, de momento no, desde luego notificar foco no vamos a notificar foco, no vamos a declararlo como zona infectada mientras no estén afectadas las especies sensibles en el listado. El problema que tenemos es que estas especies son migratorias en muchas ocasiones, pueden venir de muy lejos, entonces llegaríamos al caso absurdo de que no tenemos ninguna zona libre. Es decir, tenemos que redactar toda esta normativa porque realmente especies migratorias que puedan portar este virus estamos encontrando, este agente patógeno, y es una cosa de las que más preocupación nos está dando en el sentido ese de cómo tratarlo. Yo hasta ahora, desde luego, lo que hemos encontrado hasta ahora de especies, lo que se denominan como portadoras, no se ha notificado foco como tal, ni se ha declarado como zona infectada, mientras no haya una base científica que indique que no solamente es portadora, sino que además es transmisora, que es uno de los problemas. Que tú puedes detectar el agente patógeno en esta especie, pero mientras no se demuestre que esta especie además está permitiendo la transmisión
a las especies sensibles de la zona, de momento yo pienso que falta en ese sentido cierta base científica todavía, y es lo que tenemos que investigar. Evidentemente, en ese caso pasaría a ser declarada como especie sensible, se tendría que tener listado como especie sensible e inmediatamente sería un foco, evidentemente. Pero mientras se detecte estos casos de especies portadoras en los cuales ni siquiera se puede garantizar que haya una replicación del virus en ocasiones, o sea, no siempre, o del agente patógeno, de momento, desde luego, no vamos a indicar foco al respecto. A la incidencia, a la incidencia, no sé cómo los incumplimientos. Con incumplimiento, digo, porque yo he trabajado en comunidades autónomas y lo he comparado con otros que he visto y se parecen muy poco. Entiendo que hacer un informe global de todos los incumplimientos en base a que cada comunidad autónoma ha utilizado su criterio, aunque hubo un embrión de puesta en común, pero al final cada comunidad autónoma ha hecho su criterio a la hora de hacer los ítems de incumplimiento, ¿no? Creo que hacer un informe global de las personas tiene que haber sido complicado. Pues mira, si quieres te lo cuento, fue horrible, porque se hizo una plantilla. Se hizo una plantilla para que cada comunidad autónoma la rellenase. Entonces, unos lo rellenaron y otros no. Se hicieron unos tantos por ciento para ver el objetivo de lo que tenía que haber sido controlado, de lo que se ha controlado, el objetivo de lo que se tenía que controlar a lo largo de todo el año. Bueno, ha sido... Y bueno, hemos hecho un resumen de lo que nos han mandado las comunidades autónomas, lo hemos mandado al punto de coordinación del MARM y ahí se hizo una melé. Y entonces, pues bueno, la comisión se queja y tal. Una de las, sabéis que hubo una inspección de la oficina de la FBO en el año 2008 y hubo una inspección específica para los productos pesqueros, de la pesca y la acuicultura. Y una de las recomendaciones es que no hay inspección y no hay control de la producción primaria en acuicultura ni en los buques de pesca. Es decir, en todo... de lleno. Lo que pasa que, claro, España como Estado miembro se defiende y dice, oye, que hasta ahora esto no se ha controlado. O sea, un buque artesanal que va ahí a la potera y va al calamar, pues no se ha controlado. Y la producción de acuicultura, pues en las primeras fases se han controlado algunas cosas, ¿no? La parte de medicamentos, la alimentación y tal. Pero hay otras que no se han controlado, condiciones de higiene. Y entonces, bueno, pues vamos así renqueando y luchando para que al final... Cada vez van cumpliendo más las comunidades autónomas. Y, insisto, hay una plantilla y se rellena de aquella forma. Sí. Las ADS. En acuicultura marina hemos mirado con atención el desarrollo de las ADS en acuicultura continental. Nos lleváis 10 años de experiencia o más por delante nuestro, y ese modelo con el que estamos apoyándonos para la correcta aplicación del Real Decreto de la sanidad de nuestros peces. Sin embargo, nos hemos encontrado con una dificultad insospechada, y es que no existe financiación para las ADS de acuicultura marina. No existe. Entonces, hay voluntad por apoyarlas, pero formalmente en agricultura, la financiación que actualmente se otorga desde el Ministerio de Agricultura o desde la Dirección General de Ganadería a las ADS, pues vienen de fondos europeos, bueno, vienen de fondos agrícolas, y nos dicen, bien que ustedes son sector pesquero, no pueden optar a estas ayudas. Y en la parte de pesca, el Fondo Europeo de la Pesca no contempla esa línea de actuación, por lo que ahora mismo estamos en un vacío que, bueno, la verdad es que las administraciones, cuando hablamos con ellos, nosotros entienden que habrá que darle una solución, pero no lo tenemos fácil en ese sentido. Y lo segundo, coincido en la importancia de coordinación entre las ADS, y ese es el motivo por el que ya desde estos momentos en el que solamente hay una ADS de acuicultura marina creada, ya hemos creado una federación para que tanto esa ADS como las nuevas que se vayan creando estén perfectamente coordinadas, aplicando sistemas parecidos y que puedan hacer más efectivamente su trabajo.
la creamos ahora en septiembre, forman parte no solo de las ADS, sino también las asociaciones profesionales de la agricultura, que normalmente coinciden con las personas de la ADS, pero que coinciden que es muy importante y lo tenemos en marcha. Sí, yo, estoy de acuerdo totalmente en la importancia de las ADS. Lo que sucede es una cosa, un pequeño matiz. Yo creo que ahí tenemos un pequeño matiz, ¿no? El pequeño matiz es que si vamos a hacer una asociación de ADS, deberemos estar todas las ADS. Creo que habéis ido más adelante de donde, a mi entender, yo creo que debíamos de haber hablado previamente para crear esa asociación, porque no tiene sentido que con dos ADS, creo que tenéis la Galicia, Valencia y... Sí. Pero entonces no tiene mucho sentido que seáis agrupación sin contar con concretamente todas las ADS que está Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, Castilla. Yo creo, no, es que creo que es fundamental, porque yo sé de qué van estas cosas y sé lo que hace la Administración. Al final nos quedamos todos en la calle. Entonces, si queremos sacar unos buenos logros, no sabe quién es el interlocutor y al final nos dejan en la calle. Yo por eso, yo me atrevería a decir que estamos condenados a entendernos obligatoriamente. Y lo digo, por supuesto, de muy buen temple, en el sentido positivo. Creo que tengo razón. De salud. El capítulo 6 sobre planes de vigilancia, has comentado que el borrador está muy avanzado y que cómo ha avanzado sería la pregunta, o sea, cuándo lo veremos, y si puedes darnos alguna primicia sobre cómo quedarán las zonas de categoría 3, que anticipo que serán bastantes del territorio, los que están en ese categoría. Sí, sospecho que van a ser bastantes, la zona de categoría 3. Está muy avanzado. Sinceramente no depende solamente de mí, depende de un grupo de trabajo que tenemos con expertos del sector que están apoyándonos en el desarrollo de este plan, y yo espero que lo tengamos, me gustaría sacarlo no más allá del mes de febrero, sinceramente. Es lo que me gustaría a mí, tenerlo no más allá del mes de febrero. Esa es mi intención, pero bueno, la cosa tiene sus ritmos también y no es fácil tampoco el dar fechas. De categoría 3, pues efectivamente, la mayor parte del territorio está quedando como categoría 3 y... Trabajo en este sentido dentro del proyecto de investigación, estamos implicados con los que estamos aquí y creo que sería lógico, como mínimo, que es una comunicación. Sí, la idea es que intentar disminuir en la medida de lo posible esas zonas de categoría 3 y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, y es la base de este plan de vigilancia precisamente, el intentar saber qué está pasando en zonas donde no tenemos información de la situación sanitaria. Entonces, lo que estamos intentando desarrollar, y eso ya es labor de las comunidades autónomas, quienes tienen que marcar las zonas que ellos quieren establecer como zonas libres de las diferentes enfermedades. No depende tanto del Ministerio como tanto más de la comunidad autónoma. Una recopilación de información en todos estos. Tenía otra pregunta que creo que es mucho más compleja sobre la agricultura española, la agricultura mediterránea y la agricultura de peces de verdad de lubina, concretamente dentro del contexto de la directiva, que pretende ser muy moderna e incorporar la casuística real, pero que en realidad, cuando vamos a los anexos, tampoco la acabo de ver muy bien reflejado. Quizás eso sea un problema en la directiva. Si tomamos quién ha participado en la directiva, hemos participado todos los Estados miembros de un modo o de otro, pero ha estado comandado en gran medida por países nórdicos, por países del norte, en la cual se ha tenido mucho más en cuenta las producciones del norte de salmón, más que la producción mediterránea. Es un error que quizás hemos cometido nosotros, de dejarnos comer un poco el terreno en este sentido. No obstante lo cual, la persona que lleva el tema de la acuicultura directamente en Bruselas ahora mismo es un español, es quien está desarrollando la normativa y quien está tomando las medidas oportunas. Es un español, con lo cual yo espero que
que esto un poco se reconduzca, que por eso metimos un experto español en la comisión, en ese sentido, para que se reconduzca un poco y que se tenga más en cuenta la realidad, como bien dices, de campo, la realidad del mar, de las producciones mediterráneas, que si bien en cuanto a economía quizás las producciones nórdicas son de gran importancia, evidentemente las producciones mediterráneas cada vez tienen mayor importancia económica y social. Entonces intentamos un poco reconducir también en ese sentido. Bueno, tenemos que acabar porque ya nos hemos pasado 10 minutos y aquí van a llegar y reñirnos, porque no se sabe por qué este congreso riñen muchísimo por salirse del tiempo. Es que además ahora hay una reunión de la SEA, de la Sociedad Española de Acuicultura, y tenemos que dar por terminada esta sesión.